La Biblia. Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles. Parte 3 de 3. Capítulos 19 a 28. Hechos 19:1 Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aun hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. 5 Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Y eran en todos como unos 12 hombres. 8 Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. 9 Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. 10 Y esto fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11 Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. 12 De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 13 Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. 14 Y había 7 hijos de un tal Esteba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mas vosotros ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 17 Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. 18 Y muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 19 Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los libros, y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. 20 Así crecía poderosamente la palabra del Señor, y prevalecía. 21 Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada a Macedonia y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá me será menester ver también a Roma. 22 Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. 23 Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. 24 Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. 25 A los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis que ante oficio tenemos ganancia. 26 Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo, que no son dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. 28 Oídas estas cosas, llenáronse de ira, y dieron alarido diciendo: Grande es Diana de los Efesios. 29 Y la ciudad se llenó de confusión. Y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 31 También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. 32 Y otros gritaban otra cosa.
Porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. 33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. 34 Más como conocieron que era judío, fue hecha un voz de todos, que gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. 35 Entonces el escribano, apaciguado que hubo la gente, dijo: Varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 36 Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis, y que nada hagáis temerariamente. 37 Pues habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. 38 Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen, y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. 39 Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decidir. 40 Porque peligro hay de que seamos arguidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. 41, 19, 40, y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Hechos 21 Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió, y partió para ir a Macedonia. 2 Y andado que hubo aquellas partes, y exhortádoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. 3 Y después de haber estado allí 3 meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas asechanzas por los judíos. Y así tomó consejo de volverse por Macedonia. 4 Y le acompañaron hasta Asia Sopater Bereense, y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo. Y Gallo de Derbe, y Timoteo. Y de Asia, Tíchco y Trófimo. 5 Estos yendo delante, nos esperaron en Troas. 6 Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. 7 Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. 9 Y un mancebo llamado Eutips que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño cayó del 3er piso abajo, y fue alzado muerto. 10 Entonces descendió Pablo, y derribóse sobre él, y abrazándole, dijo: No os alborotéis, que su alma está en él. 11 Después subiendo, y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. 12 Y llevaron al mozo vivo, y fueron consolados no poco. 13 Y nosotros subiendo en el navío, navegamos a Asón, para recibir de allí a Pablo. Pues así había determinado que debía él ir por tierra. 14 Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene. 15 Y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Echo, y al otro día tomamos puerto en Samo. Y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. 16 Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia. Porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 17 Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18 Y cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, 19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. 20 Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21 Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23 Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. 24 Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26 Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. 27 Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. 28 Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. 29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. 31 Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los santificados. 33 La plata, o el oro, o el vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. 36 Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. 37 Entonces hubo un gran lloro de todos. Y echándose en el cuello de Pablo, le besaban. 38 Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro. Y le acompañaron al navío. Hechos 21:1 Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Coos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. 2 Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y partimos. 3 Y como avistamos a Cipro, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a Tiro. Porque el barco había de descargar allí su carga. 4 Y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu, que no subiese a Jerusalén. 5 Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la ribera, oramos. 6 Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. 7 Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 8 Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. 9 Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. 10 Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta, llamado Agabo. 11 Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 13 Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. 15 Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. 16 Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón, Kiprio, discípulo antiguo, con el cual posásemos. 17 Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron. 19 A los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Y ellos como lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celadores de la ley. 21 Más fueron informados acerca de ti,
que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. 22 ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto. Porque oirán que has venido. 23 Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. 24 Tomando a estos contigo, purifícate con ellos, y gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti. Sino que tú también andas guardando la ley. 25 Empero cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. 27 Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano. 28 Dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, y la ley, y este lugar. Y además de esto ha metido gentiles en el templo, y ha contaminado este lugar santo. 29 Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. 30 Así que, toda la ciudad se alborotó, y agolpóse el pueblo. Y tomando a Pablo, hiciéronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. 31 Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32 El cual tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. 33 Entonces llegando el tribuno, le prendió, y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era, y qué había hecho. 34 Y entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. 35 Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo. 36 Porque multitud de pueblo venía detrás, gritando: ¡Mátale! 37 Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿Me será lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 38 ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y sacaste al desierto 4000 hombres salteadores? 39 Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia. Empero ruégote que me permitas que hable al pueblo. 40 Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Hechos 22:1 Varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. 2 Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo: ¿Crees yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy? 4 Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. 5 Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos. De los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. 6 Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. 7 Y caí en el suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron. Mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer.
11 Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. 12 Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13 Viniendo a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. 15 Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 16 Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. 18 Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prestamente fuera de Jerusalén. Porque no recibirán tu testimonio de mí. 19 Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel, y hería por las sinagogas a los que creían en ti. 20 Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo también estaba presente, y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 21 Y me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. 22 Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. 23 Y dando ellos voces, y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, 24 Mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. 25 Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? 26 Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. 27 Y viniendo el tribuno, le dijo: Dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: Sí. 28 Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 29 Así que, luego se apartaron de él los que le habían de atormentar. Y aun el tribuno también tuvo temor, entendido que era romano, por haberle atado. 30 Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su concilio. Y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. Hechos 23:1 Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. 2 El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él, que le hiriesen en la boca. 3 Entonces Pablo le dijo: Herirte a Dios, pared blanqueada. ¿Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir? 4 Y los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios maldices? 5 Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: Al príncipe de tu pueblo no maldecirás. 6 Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos, y la otra de fariseos, clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. 7 Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la multitud fue dividida. 8 Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos confiesan ambas cosas. 9 Y levantóse un gran clamor. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre. Que si espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios. 10 Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados, y arrebatarle de en medio de ellos, y llevarle a la fortaleza. 11 Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: Confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma.
12 Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. 13 Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. 14 Los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: Nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. 15 Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. 16 Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las asechanzas, fue, y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. 17 Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: Lleva a este mancebo al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. 18 Él entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti este mancebo, que tiene algo que hablarte. 19 Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? 20 Y él dijo: Los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. 21 Mas tú no los creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto. Y ahora están apercibidos esperando tu promesa. 22 Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. 23 Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados, que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo, y 200 lanceros. 24 Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el presidente. 25 Y escribió una carta en estos términos. 26 Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. 27 A este hombre, aprehendido de los judíos, y que iban ellos a matar, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. 28 Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. 29 Y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. 30 Mas siéndome dado aviso de asechanzas que le habían aparejado los judíos, luego al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él. Pásalo bien. 31 Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, lleváronle de noche a Antipatris. 32 Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza. 33 Y como llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. 34 Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y entendiendo que de Cilicia, 35 Te oiré, dijo, cuando vinieren tus acusadores. Y mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes. Hechos 24, 1 y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos, y un cierto Tértulo, orador. Y parecieron delante del gobernador contra Pablo. 2 Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusar, diciendo: Como por causa tuya vivamos en grande paz, y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. 3 Siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. 4 Empero por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. 5 Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos. 6 El cual también tentó a violar el templo. Y prendiéndole, le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. 7 Mas interviniendo el tribuno Lisias, con grande violencia le quitó de nuestras manos. 8 Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Del cual tú mismo juzgando, podrás entender todas estas cosas de que le acusamos. 9 Y contendían también los judíos, diciendo ser así estas cosas. 10 Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: Porque sé que muchos años ha eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí.
11 Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. 12 Y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad. 13 Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. 14 Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15 Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. 16 Y por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. 17 Más pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación, y ofrendas. 18 Cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia. 19 Los cuales debieron comparecer delante de ti, y acusarme, si contra mí tenían algo. 20 O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando yo estuve en el concilio. 21 Si no sea que, estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy hoy juzgado de vosotros. 22 Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de esta secta, les puso dilación, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro negocio. 23 Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones. Y que no velase a ninguno de sus familiares servirle, o venir a él. 24 Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en Jesucristo. 25 Y disertando él de la justicia, y de la continencia, y del juicio venidero, espantado Félix, respondió: Ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. 26 Esperando también con esto, que de parte de Pablo le serían dados dineros, porque le soltase. Por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. 27 Mas al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Hechos 25:1 Festo pues, entrado en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. 2 Y vinieron a él los príncipes de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo. Y le rogaron, 3 pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos asechanzas para matarle en el camino. 4 Mas Festo respondió, que Pablo estaba guardado en Cesarea, y que él mismo partiría presto. 5 Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente. Y si hay algún crimen en este varón, acúsenle. 6 Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. 7 El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. 8 Alegando él por su parte: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. 9 Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 10 Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 11 Porque si alguna injuria, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. 12 Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has apelado? A César irás. 13 Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. 14 Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix. 15 Sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. 16 A los cuales respondí: No ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores, y haya lugar de defenderse de la acusación.
17 Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. 18 Y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. 19 Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición, y de un cierto Jesús, difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. 20 Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas. 21 Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardasen hasta que le enviara a César. 22 Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana lo oirás. 23 Y al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucho aparato, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. 24 Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. ¿Veis a este, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más? 25 Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo apelando a Augusto, he determinado enviarle. 26 Del cual no tengo cosa cierta que escriba al Señor. Por lo que le he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información, tenga yo que escribir. 27 Porque fuera de razón me parece enviar un preso, y no informar de las causas. Hechos 26, 1 Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo. 2 Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti. 3 Mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 4 Mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben. 5 Los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión he vivido fariseo. 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio. 7 A la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. Por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. 8 ¿Qué? ¿Juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? 9 Yo ciertamente había pensando deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. 10 Lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando eran matados, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. 12 En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, 13 En mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebraica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. 15 Yo entonces dije. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Mas levántate, y ponte sobre tus pies. Porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti. 17 Librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. 18 Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
20 Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21 Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. 22 Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. 23 Que Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24 Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. 26 Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no pienso que ignora nada de esto. Pues no ha sido esto hecho en algún rincón. 27 ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 29 Y Pablo dijo: Pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. 30 Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el presidente, y Bernice, y los que se habían sentado con ellos. 31 Y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte, ni de prisión, hace este hombre. 32 Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a César? Hechos 27:1 Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. 2 Así que, embarcándonos en una nave adrumentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. 3 Y otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos, para ser de ellos asistido. 4 Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos bajo de Cipro, porque los vientos eran contrarios. 5 Y habiendo pasado la mar de Cilicia y Pamilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 6 Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. 7 Y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Nido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón. 8 Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 9 Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, 10 diciéndoles: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón ni de la nave, mas aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. 11 Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12 Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste. 13 Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. 14 Mas no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama Euroclidón. 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos, y éramos llevados. 16 Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife. 17 El cual tomado, usaban de remedios, ciñendo la nave. Y teniendo temor de que diesen en la sirte, abajadas las velas, eran así llevados. 18 Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. 19 Y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. 20 Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. 21 Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. 22 Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo. Porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, y al cual sirvo. 24 Diciendo: Pablo, no temas. Es menester que seas presentado delante de César. Y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. 25 Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. 26 Si bien es menester que demos en una isla. 27 Y venida la 14ª noche, y siendo llevados por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra. 28 Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 29 Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. 30 Entonces procurando los marineros huir de la nave, echado que hubieron el esquife a la mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa. 31 Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife, y dejáronlo perder. 33 Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. 36 Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. 37 Y éramos todas las personas en la nave 276. 38 Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano a la mar. 39 Y como se hizo de día, no conocían la tierra. Mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar, si pudiesen, la nave. 40 Cortando pues las anclas, las dejaron en la mar, largando también las ataduras de los gobernales. Y alzada la vela mayor al viento, íbanse a la orilla. 41 Mas dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, hincada, estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza de la mar. 42 Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, porque ninguno se fugase nadando. 43 Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen a tierra. 44 Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 28:1 Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. 2 Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad. Porque, encendido un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 3 Entonces habiendo Pablo recogido algunos sarmientos, y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. 4 Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. 5 Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. 6 Empero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar, o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, mudados, decían que era un dios. 7 En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. 8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería. Al cual Pablo entró, y después de haber orado, le puso las manos encima, y le sanó. 9 Y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban, y eran sanados. 10 Los cuales también nos honraron con muchos obsequios. Y cuando partimos, nos cargaron de las cosas necesarias.
11 Así que, pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 12 Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. 13 De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio. Y otro día después, soplando el austro, vinimos al segundo día a Puteolos. 14 Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días. Y luego vinimos a Roma. 15 De donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio, y las 3 tabernas. A los cuales como Pablo vio, dio gracias a Dios, y tomó aliento. 16 Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí, con un soldado que le guardase. 17 Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. A los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 18 Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Por no haber en mí ninguna causa de muerte. 19 Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César. No que tenga de qué acusar a mi nación. 20 Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. 21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocantes a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. 22 Mas querríamos oír de ti lo que sientes. Porque ata secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. 23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. 24 Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. 25 Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. 26 Diciendo: Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. 27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon. Porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. 28 Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios. Y ellos oirán. 29 Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. 30 Pablo empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían. 31 Predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Texto generado por Textos en Español.